Hermanos, en este día la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas nos presenta de un modo especial un relato que tiene muchas enseñanzas. ¿Qué podemos resaltar en este día? Le pedimos al Espíritu Santo que nos iluminara. Y tomando el Evangelio en particular en este día, vale la pena, hermanos, resaltar esta experiencia de los discípulos de Maús. Eran 2 discípulos que iban hacia Maús. Iban hacia Maús, que es una población, un pueblito que si uno hoy en día va a Israel no se encuentra. Por eso es como un pueblo perdido, podemos decirlo. En todo caso, lo cierto es que ellos iban en dirección contraria a Jerusalén. Y Jerusalén para San Lucas, hoy que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, es el lugar del acontecimiento de salvación, que San Lucas resalta mucho. Pues en primer lugar porque allí es donde Jesús muere, es juzgado, muere y resucita. Y es el lugar donde Jesús les dice, quédense acá. Eso está, San Lucas escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8 dice, quédense acá y recibirán poder y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jerusalén es como la ciudad, es la ciudad santa, empezando para el pueblo de Israel. Tanto así que se habla del cielo como la nueva Jerusalén. Jerusalén tiene un lugar central en la Sagrada Escritura. Pero fíjense cómo estos discípulos van en dirección contraria. ¿Y cómo van ellos? Nos dice el Evangelio que iban entristecidos. Así es, cuando el Señor se acerca, dice que ellos se detuvieron con aire entristecido. O sea, ellos iban como desilusionados. De hecho, se expresa en lo que ellos cuentan, porque Jesús les dice, bueno, aquí el Evangelio nos dice que ellos iban conversando de todo lo que había pasado. Así como cuando uno conversa de las cosas que pasan, ¿cierto? Y ellos iban conversando con tristeza. Aquí nos dice con aire entristecido, y se ve mucho más cuando empiezan a contar pues lo de Jesús Nazareno. Ellos no habían reconocido a Jesús. ¿Cómo así? Pues usted es el único que no sabe lo que ha pasado. Y él les dice, pues qué, cuéntenme. Y empiezan a contar pues lo de Jesús, un gran profeta, acreditado por grandes obras, por palabras. Dice ahí, y nosotros esperábamos que fuera el liberador de Israel. Esperábamos. ¿Qué pasa cuando uno espera algo con mucho anhelo y no ocurre? ¿Cómo se siente uno? Desilusionado, frustrado. Para ellos en ese momento lo único que había era una tristeza profunda, como de desengaño, como de sentirse completamente abatidos. Eso es lo que ellos estaban experimentando. Y tanta era su tristeza y su desilusión que no eran capaces en ese momento de reconocer a Jesús. Bueno, hermanos, este relato es muy bonito y tiene unas enseñanzas, como decía al principio, o sea, son muchas, pero tomemos para nuestra vida algunas, a ver si las podemos como concretar. En primer lugar, no es conveniente en nuestra vida huir de lo que a veces nosotros tenemos, que puede ser una circunstancia difícil, que puede ser un problema familiar, una situación interna que nos tiene como abatidos. No es conveniente huir, y a veces esa es la salida más rápida que uno encuentra en la vida. Muchas veces nosotros queremos simplemente huir, evadir, ir hacia cualquier lugar. Emaús, hermanos, puede representar cualquier lugar, porque esa población, como digo, si ustedes van, no se encuentra actualmente. Por ahí dicen a veces que encontraron una ruina, pero o sea, Emaús quizás es ningún lugar, y a veces uno prefiere ir a ningún lugar que afrontar lo que está pasando. Y era tanta la tristeza de estos discípulos que ni siquiera le daban credibilidad a lo que les estaban contando. Ellos lo dicen, es verdad
que unas mujeres nos han contado que fueron al sepulcro y que alguien les dijo que había resucitado. Y algunos discípulos, algunos hermanos nuestros fueron y encontraron el sepulcro, pero a él no lo vieron. Y ellos se precipitaron, fueron impulsivos y se fueron en dirección contraria a Jerusalén, huyendo, abatidos, sumergidos en su tristeza, en su desilusión, en su frustración, en sus expectativas pues no cumplidas. Y eso es lo que a veces también nos pasa a nosotros. Queremos ir a cualquier lugar y encerrarnos a veces en nosotros mismos. Y eso no es conveniente, por supuesto que no. Huir, coger hacia cualquier lugar, no es ser sensato, eso no es ser sensato. Pero a veces eso es lo que hacemos. Y huir no quiere decir, porque hay personas que a veces cuando están como muy alteradas o cuando están muy tristes, pues se ponen a caminar. Bueno, eso es bueno, salga a caminar si quiere. Haga la experiencia, salga a caminar, dé una vuelta a la manzana y piense bien las cosas. Si está todavía muy alterado, todavía como muy que no sabe, no tiene claridad en lo que va a hacer, pues de otra vueltica. Pero no como el 31 de diciembre para viajar mucho, sino pues para calmarse, respirar. Sí, pero es el ejercicio como de calmarse. Pero a veces la huida, hermano, ni siquiera es ir a otro lugar o caminar, sino es encerrarse en el cuarto. Uno a veces se sumerge y quieres estar lejos de todo el mundo. Y es lo que quisiera invitarles a que pensemos, que lo peor que nosotros podemos hacer es huir de la comunidad, es alejarnos de los hermanos, es alejarnos de las personas. Y esa a veces es la salida más rápida, la salida más fácil y no es conveniente. Y hoy en el Evangelio encontramos a estos dos discípulos que van. Y quizás también vale la pena pensar que en los momentos en que uno está abatido, pues uno no tiene que sentarse con personas que también están mal. Cuando uno está mal, no busca al que está mal, busca al que está bien, para que le ayude, para que le acompañe, para que le aconseje. Que esta mañana me acordé, que no lo había pensado, que tengo una prima que es muy de Dios, ella es muy de Dios y un día ella cuenta riéndose que fue porque le contaron de una señora que necesitaba un consejo y mi prima es muy espiritual, muy de Dios, muy entregada, ella da charlas, ayuda en retiros y entonces, pero ella es muy sensible, ella dice que fue a hablar con esa persona y le impactó tanto lo que esa persona estaba viviendo y sufriendo que ella se empezó a llorar con la señora a la que fue a aconsejarla. Empezó a llorar y la señora era la que le decía a ella, ya, tranquila, doña María, tranquila. Entonces, pues se me vino ese ejemplo esta mañana. A veces uno se junta con personas que no están en condiciones de ayudarlo, porque están igual o peor que uno. O sea, mira también cuando estás en momentos de crisis, en momentos difíciles en tu vida, ¿a quién acudes? ¿De quién te haces acompañar? Porque estos dos discípulos no sabemos, hay uno que es Cleofas, a lo mejor era su esposa la que iba o era otro discípulo, no lo sabemos, en todo caso son dos. Y es curioso porque en mismo San Lucas siempre tiene esa referencia que hay que ir de dos en dos, pero hacia la misión, hacia lo luminoso, hacia lo que es bueno. San Lucas habla en el capítulo 10 que Jesús mandó a los 72 discípulos de dos en dos a ser testigos de su obra, de su palabra, a predicar, a sanar enfermos. Pero estos dos discípulos iban en la dirección que no era. Entonces, ten cuidado de quién te aconsejas, ten cuidado, inclusive uno mismo. Hay momentos en donde alguien le dice, es que yo quiero hablar con usted, uno tiene que ser sensato y decir, en este momento no te puedo ayudar, busca a otra persona. Porque quizás como mi prima terminamos hundidos los dos. Entonces, hermanos, eso tengámoslo presente también. Es importante resaltar a la luz de este Evangelio la pedagogía de Jesús, de saber escuchar, hermanos. Por supuesto que aquí en primer lugar uno es el que tiene que tener la certeza que el Señor que sale a nuestro encuentro está siempre ahí caminando con nosotros. Este texto de Maús es muy bonito porque nos presenta a ese Jesús que sale al encuentro de nuestros caminos cuando uno quiere evadir, cuando uno quiere huir, cuando uno quiere alejarse, cuando uno no quiere saber nada de Él. Él sale al encuentro y aunque no lo reconocemos, fíjense que Él llega en una actitud tan hermosa. Él sabía lo que los discípulos estaban haciendo, Él sabía de lo que estaban hablando, Él sabía que iban para ningún lado, que estaban en dirección contraria a Jerusalén, que se estaban alejando de la comunidad. Y sin embargo llega de un modo muy sutil para preguntarles de qué están hablando. ¿De qué están hablando?
Y esa pedagogía, hermanos, es la que tenemos que aprender. Bueno, en primer lugar, para reconocer que el Señor, aún en los momentos de nuestra vida más críticos, cuando no queremos saber nada de Él, porque quizás nosotros en nuestra propia experiencia de vida y de fe, a veces como que queremos dejar las cosas de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hay veces que decimos, yo ya no voy más a la iglesia? Porque es que en la comunidad, hermanos, es donde nosotros nos fortalecemos en la fe, pero a veces en la comunidad no damos credibilidad a las palabras de los demás, al testimonio de los demás, a lo que nos pueda decir el sacerdote en la homilía. Y hay veces uno como que quiere ir en dirección contraria. ¿Cuántas veces hemos pensado o en abandonar la iglesia, o en no volver a misa, o en dejar el grupo, o en dejar un servicio que yo estoy prestando a la iglesia? Porque estamos mal. Hay momentos en que uno está mal. ¿Quién de nosotros puede decir yo nunca he estado mal o nunca voy a estar mal? Es normal que en tu vida experimentes a veces momentos duros de crisis, donde sientes que las cosas no tienen sentido, donde has perdido la esperanza hasta en Dios mismo o en la iglesia, y tú dices, yo no vuelo más, yo no quiero saber nada de Dios, eso la iglesia es puro cuento. Hay veces que uno puede experimentar eso, y por eso el camino fácil, alejarse. Pero es lo peor que podemos hacer, alejarnos. Hoy el Evangelio nos recuerda que el Señor sale a nuestro encuentro aún en esos momentos más terribles de nuestra vida, y aunque no seamos capaces de reconocerlo, Él quiere que le entreguemos lo que hay adentro. Ayer hablaba con una persona, hay veces que uno dice cosas, hermanos, y pues bueno, por gracia de Dios, uno como en algún momento sí es instrumento de Dios. Porque justamente ayer hablaba con un seminarista y él decía, del Padre Juan Andrés yo tengo dos cosas que yo aprendí. Pues bendito sea Dios que aprenda algo de uno, ¿cierto? Y entonces él decía, y es que yo cuando quería entrar al seminario, porque él ya está como en el 3er año o el 4.º año, yo estaba encargado de los que entraban al seminario. Y entonces yo dije, voy a ir a contarle al Padre Juan Andrés lo peor de mí, para que él me diga, usted no sirve para entrar al seminario. Y entonces él iba como con esa idea. Y cuando dice que, yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, dice que cuando terminó de hablar, entonces que yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Lo felicito porque usted es muy sincero. Y eso me parece algo muy bonito. No, yo lo animo para que le entregue todo eso al Señor. Yo no sé qué más lo dije, pero lo que le quedó sonando fue que en ese momento no recibió de mi parte un juicio, o un regaño, o un decirle usted no sirve, sino como felicitar la sinceridad al menos. Y eso lo animó. Bueno, allá está en el seminario. Oremos por los seminaristas. Aquí tenemos el nuestro, Nelson Rolando González Mape, más conocido como Mape, ¿sí? Se le pueden decir Mape cuando se lo encuentre. ¡Mape! ¿Sí? ¡Chao, Mape! Benditos a Dios, nuestro seminarista. Entonces, hermanos, mire, es tan bonito de Jesús. Él no llegó como a acusarlos, como a reclamarles, como a decirles para dónde van, porque se alejan de la comunidad. Simplemente se acercó a escucharles. ¿Ustedes de qué están hablando? Y ese es el problema, que a veces en nuestras propias casas nosotros no sabemos escuchar. Uno, cuando alguien le cuenta un problema, una vez ya quiere responderle, quiere darle la respuesta, quiere darle la fórmula. Nosotros somos expertos en dar fórmulas y recetas, y nos cuesta escuchar a los demás. Nos cuesta escuchar. Y hoy pienso, hermanos, que el Evangelio nos invita a eso, a reconocer que el Señor siempre sale a nuestro encuentro para que nosotros nos desahoguemos ante Él. No tenga usted reparo en ir al Santísimo y contarle al Señor lo que lo ahoga, lo que lo asfixia, su rabia, su tristeza, su enojo, que está descontento, que no le gusta esto. Señor, es que estoy con rabia con el Padre Juan Andrés porque no hace sino asustarlo a uno en la misa cuando uno se está durmiendo, ¿sí? Cuéntele, vaya y cuéntele al Señor. Vaya y cuéntele. Desahóguese con Él. El Señor está ahí, aunque parezca que no, pero Él está siempre escuchándonos y tomando nuestra desesperanza, nuestra desilusión, nuestra tristeza. El Señor sale a nuestro encuentro sin juzgarnos. Pero es que esto sí lo podemos aprender. Porque, hermanos, muchas veces nosotros en nuestra propia casa carecemos de esta pedagogía, de esta sutileza de Jesús, o con nuestros amigos. Cuando yo coloqué el ejemplo esta mañana, vuelvo a colocar este ejemplo. Llega la china de 13 años y por ahí un chino la está pretendiendo.
¿sí? La Your Lady, está el Víctor Fulio que le está echando los ojos, le echó los ojos, le quedó flechado y le manda noticas. Y a lo mejor hasta, como hoy en día, ¿cierto? Eso ya, bueno, hoy en día no, ni siquiera se hacen declaraciones de amor que si quieren ser novios, sino de una vez lo que llaman hoy en día un pelo y todas esas cosas, ¿cierto? Yo estoy aprendiendo, porque tienen que aprender los adultos aquí. Y entonces, hermanos, pero la niña tiene angustia, tiene miedo, está insegura, no sabe qué hacer, le gusta el chino, pero ¿será que sí? Y va y le cuenta a la mamá o al papá: mami o papi, es que hay un niño que me gusta. ¿Cómo así que hay un niño que le gusta? No, señora, me hace un favor, usted se dedica a su estudio, yo a usted la quiero ver que termina su bachillerato, que termina su universidad, que hace su maestría, su doctorado, y ya cuando tenga 35 años puede pensar en un novio, ¿yo? Uy, la niña queda como ustedes. Pregunto, ¿ahí hubo escucha? No, ¿y sabe qué pasa? Que esta niña ya no le va a volver a contar lo que hay en su corazón, porque usted no fue capaz de escucharla, porque usted no fue capaz de entender lo que ella estaba sintiendo. Y usted escuchándola, ella puede desahogarse, contarle su miedo, contarle su angustia, contarle su ilusión. Ella escuche y usted la va orientando: mamita, y ese muchacho, ¿será que ese es bueno? Pero y usted escucha al otro, escuche. Es una pedagogía muy linda de Jesús, hermanos. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a reconocer. Y también colocaba el ejemplo esta mañana, entre los mismos esposos, ¿no? Que a veces no hablan, no dialogan, no se escuchan. Entonces, pues, a lo mejor uno no sabe lo que el otro está viviendo, que usted lo ve todo agrio, todo amargado. Y acérquese y dígale: mi amor, amorcito lindo, amor lindo pechocho, ¿quién es lo más lindo de esta casa? Y así lo ablanda. ¿Qué tiene, papito? ¿Qué tiene? Lo veo y cuente, exprese. A veces, hermanos, entre nosotros no somos capaces de escucharnos. Yo sé que es difícil, eso tiene que ser una tarea, un ejercicio de aprender a escucharnos y de no juzgar al otro. Jesús dejó que hablaran, Jesús dejó que se desahogaran. Y aquí, hermanos, en esta Eucaristía, pues terminemos nuestra reflexión diciendo que tenemos obviamente que escuchar e iluminar. Y el Señor llevó a estos discípulos que iban para Emaús, los llevó a la Eucaristía, porque lo que escuchamos aquí en el Evangelio es la Eucaristía. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios que escuchamos es la que nos ilumina. Cuando usted esté también en un momento duro, angustiante, difícil, cuando esté en una situación interior que no sabe para dónde coger, que quisiera huir, busque al Señor, encuéntrenlo en la palabra. Cuando venimos a misa, ¿cuántos de los que hemos venido a misa en algún momento, quizás con situaciones bien duras, con una angustia profunda, hemos encontrado el consuelo en la palabra de Dios y una luz para saber qué hacer, para saber para dónde coger, para recordar que quizás la decisión que pensábamos tomar no es la mejor? Es aquí, es la palabra de Dios la que nos ilumina, es en la Eucaristía donde venimos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos reconocieron a Jesús al partir el pan. Es el Señor que se nos da en la Eucaristía para darnos valor, fortaleza, para enviarnos a la misión, para afrontar el mundo, para reconocer que tenemos un Dios que está con nosotros, que nos ayuda en cada momento, para confiar en que tenemos a ese Dios que ha vencido la muerte. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de fortalecernos cada día en la Eucaristía, de reconocer que Él nos escucha, que Él nos devuelve la esperanza y que nos dé la gracia también de no hacer nosotros la experiencia de la huida, de arrebatarnos en nuestras decisiones, y que nos dé la capacidad de escuchar como Él nos escucha, porque el Señor también usa nuestros oídos, nuestro corazón para sanar el corazón de otros en tu propia casa. Haz ese ejercicio de estar más a la escucha. Que el Señor nos bendiga a todos, que así sea.